Hola, ¿qué tal? En este momento vamos a ver sobre la misión de la iglesia. La palabra misión viene del latín missitio y el sufijo es sio, la cual nos da a entender la acción de ser enviado. Entonces, la misión es que alguien va a ser enviado o es enviado a ejecutar alguna tarea. Entonces, para que alguien sea enviado, tiene que haber un enviador, para que haya un enviado y una tarea a ejecutar. En el caso de la iglesia, la palabra misión y el propósito son diferentes, pero cuando a veces escuchamos esas palabras llegamos a entender que significan lo mismo, pero no es así. La palabra propósito es lo que uno quiere lograr, lo que uno quiere llegar a hacer. Y la palabra misión es cómo hacer, es la acción de llegar a lo que uno quiere. Entonces, el propósito de la iglesia, más que nada, es lo que nos dice en Efesios 1:6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ese es el propósito de la iglesia, de glorificar, de dar la alabanza a Dios. Pero ¿cómo podemos glorificar a Dios? ¿Cómo podemos llegar a glorificar a Dios? Pues claro, cumpliendo lo que es la misión. ¿Y cuál es la misión? En Mateo 28, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, nos dice en el versículo 19 y 20, nos dice así la palabra de Dios: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas estas cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta es la misión nosotros que tenemos los cristianos, y la cual también se recalca ahí en Hechos 1:8. Nos dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, esa es la misión de la iglesia para llegar a glorificar a Dios, de ir y hacer discípulos. Y esta misión tiene cuatro características. En primer lugar, tiene lo que es la meta. ¿Y cuál es la meta? Es hasta los confines de la tierra y hacer discípulos a todas las naciones. Esa es la meta que tenemos como cristianos de esta misión, de ir a toda etnia hasta los confines de la tierra para predicar el Evangelio. Y la otra característica es que tiene el combustible. ¿Y cuál es el combustible? Es el Espíritu Santo, la cual nos debe de impulsar, animar a realizar esa misión. Y también el instrumento a utilizar, es la otra característica del instrumento, es el Evangelio de Jesús. Son las nuevas buenas de salvación, la cual incluye lo que es el amor de Dios, el pecado del hombre, eh, que Jesucristo vino, que nosotros tenemos que ser limpiados por la muerte de Jesucristo, de creer en Él y crecer espiritualmente. Es lo que incluye lo que es el Evangelio de Jesucristo. Pero la otra característica es el proceso de consolidación, lo que es el discipulado. Y el discipulado es formar a la imagen o mente de Cristo a un creyente para que pueda obedecer. Entonces, no solamente es evangelizar, no solamente es ir a predicar y evangelizar y aceptar a Cristo, hasta ahí, punto, ¿no? Sino debe de llevar ese proceso de consolidación, lo que es, ya puede que sea consejería, estudios bíblicos, la cual ese nuevo creyente pueda tener la mente, puede llegar a la imagen de Cristo y así poder obedecer la palabra de Dios. Entonces es evangelizar, pero también llegar a formar discípulos, unos seguidores de Jesucristo. Y como vimos también al iniciar este video, que tiene que haber un enviador para que ya haya un enviado. Y en la misión de la iglesia, el enviador es Cristo. Es Cristo, como nos dice en Mateo 28:18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, Jesús es el que les dijo, vayan. Entonces, el enviador es Jesucristo. Y los enviados son los discípulos, y nosotros actualmente como la iglesia, como cristianos, somos nosotros los enviados a realizar esta misión. Pero también debe de haber un enviador terrenal. Un enviador terrenal, la cual lo vamos a descubrir es esto en Hechos capítulo 13, versículo 1 al 3. Nos dice así la palabra de Dios. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros,
Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orando, les impusieron las manos y los despidieron. Aquí vemos cuando Bernabé y Saulo comenzaron su primer viaje misionero. Y vemos aquí que es la iglesia local de Antioquía que pues tuvo que intervenir el Espíritu Santo en aquella iglesia para que así fueran apartados Bernabé y Saulo y fueran enviados a su primer viaje misionero. Entonces, la iglesia local es el enviador terrenal que existe. Y como estamos diciendo, deben de ser enviados a aquellas personas. En Romanos también nos dice, en Romanos 10, nos dice también la palabra de Dios de que pues es de suma importancia esto de que alguien sea enviado, a alguien que enviar, como dicen Romanos 10, 14 y 15. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de las que anuncian buenas nuevas. Entonces, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces la iglesia local tiene que enviar misioneros, tiene que enviar los creyentes a evangelizar. Pero también contamos con una gran garantía por parte de Jesucristo a los que vamos y predicamos el Evangelio. En primer lugar es la autoridad de Cristo, como vimos ahí en San Mateo, ¿no? Que Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces esa es la garantía que tenemos, que Jesús tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. Esa es la garantía que nos ofrece, que Él tiene autoridad, pero también nosotros nos da una autoridad de ir y hacer discípulos. Entonces, delegada a nosotros esa responsabilidad, pero también contamos con esa garantía de que Jesús está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, la presencia de Cristo en todo momento. Pero ¿cómo podemos lograr la misión? Vamos a ver ahí en San Mateo, capítulo 9, versículo 37 y 38. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Aquí vemos, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a ese? Es orar. ¿Cómo podemos lograr la misión? Es orar para que Dios envíe a sus obreros a que prediquen y confiar también en el Espíritu Santo, que es el combustible principal para poder realizar esa tarea. ¿Cómo podemos hacer? Es estar orando para que Dios envíe sus obreros a aquellas personas que no han escuchado del Evangelio. Porque es triste saber que hoy hay muchas personas, la mies es bastante, a la cual no han escuchado el Evangelio. Entonces tenemos que orar, rogarle a Dios que envíe a su mies. Nosotros no podemos obligar a nadie, mas Dios puede tocar el corazón de las personas para que vayan y hagan discípulos. ¿Y cómo podemos aplicar eso en la iglesia como pastor o como la iglesia en general? Es que como pastores nosotros debemos de motivar a la iglesia, más que nada orar. Orad para la iglesia en la cual estamos a cargo, para que aquellos hermanos se motiven, que les toque el Espíritu Santo, para que vean esa misión, porque todos quieren glorificar a Dios. Entonces, para que puedan hacerlo, tienen que cumplir esa misión, motivar, orar para que en nuestras iglesias se levanten siervos que vayan y prediquen el Evangelio. Es estar orando como pastores y también capacitar, darles estudios de cómo se puede realizar esta misión, capacitar y también hacerles que confíen en la garantía que Cristo ofrece de que es una autoridad, de que Dios ha puesto sobre nosotros, nos ha delegado, y también de que Dios estará con nosotros y también hacerles ver que obedezcan el mandato. Entonces, ¿cómo podemos hacer como pastores, como iglesia? Orar para que nuevos creyentes vayan, para que muchos hermanos vayan y evangelicen.
Espero que este video haya sido de bendición. Que Dios me los bendiga.